Un minutito ya, pasamos de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida al director nacional de Educación, Gonzalo Baroni. Hoy se está llevando a cabo la segunda jornada del paro de la enseñanza. Se sumaron además otros gremios del rubro y una movilización del PIT-CNT para este miércoles. Es en este contexto entonces que lo recibimos. Baroni, bienvenido. Bueno, qué importante hablar de educación en un día que hoy se está vulnerando el derecho a la educación a tantos jóvenes. Bueno, ¿qué valoración tiene del paro en cuanto al acatamiento? Las autoridades insistían en que los padres envíen a los chicos a los centros educativos. ¿Estuvieron abiertos? ¿Qué relevamiento vienen haciendo? La mayoría de los centros estuvieron abiertos. El relevamiento es el mismo porcentaje que se ha dado durante mucho tiempo. Vale aclarar que ayer fue un paro exclusivamente de secundaria con filiales de magisterio en Canelones y Maldonado que se sumaron. O sea, la gran mayoría de los subsistemas y niveles no tuvieron adhesión. Y además, en este periodo y en los periodos recientes, salvo raras excepciones, ha superado el 30% de adhesión. Esta no fue la excepción. Los centros educativos siempre están abiertos y, bueno, salvo algunas lamentables ocupaciones por parte de algunos colectivos, en general todo transcurrió con total normalidad. ¿Continúan pensando que es un acto terrorista este paro que se está llevando a cabo? Más allá el centro no es, más allá de la discusión que yo tuve con FENAPES o que tuve con algunas declaraciones en prensa, sino que es las declaraciones de la dirigencia sindical de FENAPES que aclaró que esto es un paro político, lo dijo palabras textuales, no es como yo he leído en algunos medios, que es una valoración del gobierno. Palabras textuales, es un paro político ideológico contra el gobierno y contra las medidas que se llevan adelante en el gobierno, y después sumaron algunos otros reclamos. Las condiciones es que estamos en campaña electoral, que se están inmiscuyendo en lo que es política partidaria. En 2 domingos vamos a estar votando por partidos políticos y acá hay una corporación y algunos lamentables dirigentes sindicales que lo que quieren hacer es meterse. Y lo que hacen es poner de rehén a parte de la población y en general en un país donde prácticamente la mitad de los jóvenes no terminan la secundaria, no terminan la UTU, lo que está haciendo es ponerlos de rehenes. Por lo tanto, me parece que lo que están empujando y lo que están haciendo es poniendo terror en la población y diciendo, bueno, no voten a estos, voten a estos otros, porque si no puede seguir pasando algunas cosas que ellos dicen no están correctas, hay otras que son valoraciones. Por lo tanto, insisto que lo que están haciendo es infligiendo terror en mucha población. Ahora, el argumento por parte de los dirigentes, por lo menos los que han dialogado con los medios de comunicación, entienden que en esta época del año siempre hay negociaciones de cara a la organización de un año electivo y que si uno repasa en 5 años siempre hay uno que coincide con el proceso electoral cuando se toman medidas por no llegar a acuerdos. De hecho, ayer estaba prevista una bipartita que fue suspendida por Cherro. ¿Eso también se toma en cuenta en el momento de calificar como un acto terrorista esta medida? May, yo creo que cuando uno plantea que va a tener una reunión para negociar determinadas cosas, me parece muy correcto lo que hizo Cherro de suspender. Cuando ya hay una medida en curso, claro, pero en este caso un paro, no podés sentarte a negociar con gente que tiene una medida activa. De las reivindicaciones que tiene. De hecho, las horas docentes del próximo año, que se había acordado una cosa y se iba a incumplir de acuerdo a lo que les había manifestado Cherro. Son opiniones de FENAPES. En realidad, en los hechos... No es así. No, en los hechos hay muchas acciones que son bien claras. Acá lo que estamos discutiendo es que en pleno proceso electoral, 48 horas de paro de la educación y en particular de educación secundaria, con algunos otros sindicatos o filiales que se sumaron de otros subsistemas, intentando meterse en la campaña electoral. Esto es un paro político. Esto es un paro político ideológico que lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Lo que están diciendo es, lamentablemente, como sindicato estamos de acuerdo con el Frente Amplio y no estamos de acuerdo con el resto de los partidos políticos. Y eso no le hace bien al movimiento sindical. Pero no al Frente Amplio le hicieron una huelga, por ejemplo. Bueno, sí, pero en este momento lo que están diciendo es que le hayan hecho huelga, le hacen huelga a todos los gobiernos. Fueron días y días de movilización. Sí, y acá también. Y el Frente Amplio lo sacó con violencia de la ocupación del Codicen. Recordemos cuando claro, se por eso declaró mismo, la esencialidad. El argumento no es un paro político partidario, sino político por reivindicaciones que tenemos. Dice que las actuales autoridades de la educación y en caso de haber continuidad no están de acuerdo. Que en realidad con el Frente lo que hicieron fue reclamar algunas cosas, como tú bien decían, porque de hecho este sindicato y esta dirigencia sindical, que aparte es la misma y que además nunca se asume como parte del problema hace muchas décadas, lo que plantea es, bueno, nosotros nos opusimos a todos los gobiernos, es verdad, se oponen a todos los cambios. La diferencia es que ahora, por primera vez, hacen un paro político, electoral, ideológico en un proceso
que estamos a 2 domingos de una elección. Ahora, director, ¿y cómo valora que por lo menos públicamente el Frente Amplio no haya acicateado este paro? Pero el Frente, en realidad, cuando tú le preguntás a varios dirigentes, tiene ciertas incongruencias. Pasa con la seguridad social, pasa con los allanamientos nocturnos. En este caso pasa con la cercanía o no que tiene con los sindicatos de la educación. A mí no me compete decir si están de acuerdo o no. Yo le preguntaría a algunos referentes educativos si están de acuerdo. He escuchado algunas voces que se oponen, sin embargo, me parece que no le hace bien ni al Frente Amplio ni al movimiento sindical meterse en este momento en la campaña. ¿Usted entiende que el Frente Amplio también debería cuestionar esta paralización? La medida de paro y en particular ocupaciones como existieron el día de ayer no son convenientes para nadie. Estamos en un país donde se reclama mejorar el derecho a la educación, el acceso a la educación, y la medida es suspender clases, la medida es no concurrir a clases. En un lugar donde hay mucho ausentismo crítico. Después de la pandemia, el mundo entero está viviendo una consecuencia que es que las familias mandan un poco menos a los niños a clase. Y acá además le ponemos un condimento que ya existía: ausencia de docentes, falta de cubrir muchos cupos, de cubrir muchas asignaturas, y además le sumamos un paro que lamentablemente no se tiñe con reivindicaciones sindicales, que pueden ser. Este fue el periodo donde hubo un mayor aumento de los salarios reales de los docentes. Estamos superando el 2% al año pasado comparado con el 2019, un 3% en este año. Acá hay otro tipo de reivindicaciones que no son exclusivamente de condiciones laborales. Bueno, pero los gremios tienen derecho a también reclamar más allá de sus intereses particulares de salarios, ¿no? Nadie discute derecho, y yo tengo derecho a opinar de que es una barbaridad que están poniendo las familias de rehenes. Director, Ahora, ¿y qué valoración hace usted de que el nivel de acatamiento haya sido de un 30%? ¿Ese porcentaje a usted qué le dice? Y en realidad lo que habla es que hay mucha población que está comprometida con este proceso y que entiende que, inclusive estando en contra de algunas medidas del gobierno, el faltar a clase no son las medidas correctas. El tener que faltar, porque además otra cosa que es que cuando hay faltas, cuando en este caso hay descuentos por paro, que por primera vez se hacen casi automáticamente, no se demoran años, no se demoran procesos, y en algunos casos ni siquiera se descontaban, sino que ahora se descuentan automáticamente, esa bolsa de dinero va para otro tipo de utilización que en muchos casos va a ser para mejorar algunos aspectos de la transformación educativa. Eso no lo digo yo, lo dice cómo funciona el presupuesto en general. Por lo tanto, lo que están haciendo en este caso es mostrar una medida de fuerza que lamentablemente tiene una retórica un poco violenta, que es parte de la dirigencia sindical, no de la medida legítima, como bien decía Lorena. Retórica violenta, yo no estoy en contra de que opinen en general de lo que es la política pública, la política partidaria, lo que sea. Pero cuando en este caso se toma una medida de fuerza, las autoridades nos vemos en la obligación de instar a la población y a las familias a decir, vayan igual, es importante que vayan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ofreciendo el servicio de la educación. ¿Retórica violenta por qué lo dice, director? Tenés Twitter, ¿verdad? Sí. Entrá a Twitter un ratito y fíjate FENAPES que hice. Fíjate cuando hubo varias marchas y había caras, había afiches de Robert Silva con insultos, que había determinadas cosas. Cuando a Cherro también le han hecho muñecos, le han hecho cosas. Cuando son constantes insultos y cosas. El tema es que cuando alguien le responde algo, van corriendo a la justicia. Esa es un poco la retórica que tienen porque le sirve en este caso la discusión política. Y bueno, y en este caso yo haría una valoración bien clara. La mayoría de las familias en Uruguay prefieren ir a clase que no ir a clase. La mayoría de las familias en Uruguay, inclusive no estando a favor no es lo que dicen los docentes, sobre todo porque se lo consultamos, ¿Qué ¿no? docentes? Y los representantes de la... Claro, los representantes de los sindicatos... Son los que democráticamente son electos en esas asambleas o elecciones de la federación. Me rectifico. Las autoridades electas en FENAPES son los que nos han dicho que muchas veces van y dialogan con las familias, les plantean las problemáticas, incluso de las familias, y en ese contexto se habla de la eliminación de 500 grupos desde 2020 a 2022, que faltan datos 2023 y 2024, y que para el próximo año se prevén eliminar cuartos años, unos 27 del Bauzá. En ese contexto también las familias se van a ver afectadas el próximo año, es lo que sostienen desde FENAPES. Allí no hay un derecho a reclamar por parte de los sindicatos si se está en contra y se está afectando la calidad de los estudiantes, que van a tener que conseguir otros liceos, no saben cuáles van a ser, no se sabe qué va a pasar con esos docentes.
La masa salarial de los docentes de ANEP no ha ido en disminución, sino que ha ido en aumento. Pero yo no hablé en ningún momento, ni ellos creo, de la masa salarial. No, pero cuando estamos hablando, Maggie, de puestos de trabajo, quiere decir que si se eliminan puestos, o en teoría, como reclama FENAPE, si se eliminan puestos de trabajo, debería haber bajado la masa salarial, ¿no? Porque en realidad, si hay menos puestos, quiere decir que se pagan menos sueldos, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día está planteando FENAPE. Que en realidad cuando defiende puestos de trabajo... Pero ahí, ellos es lo que sostienen, que se está tomando de rehén a los alumnos y a sus familias cuando no se sabe si van a poder ir al Bauzá, si hay que esperar el próximo año, qué liceo me va a tocar. Bueno, lo de la eliminación es muy interesante esto que planteas de las elecciones, la elección de horas docentes. Este gobierno ha logrado que 6 de los 19 departamentos elijan por 3 años en vez de por 1. Cuando en realidad la posición... No, está yendo otro tema. No, pero no es otro tema. Vos estás diciendo la duda de qué liceo me va a tocar el año que viene. Es como... Para los alumnos. La denuncia es concreta de recortes, de menos grupos. Pero yo no estoy de acuerdo. Sacar, por ejemplo, que en el Bauzá, los cuartos años, el año que viene va a haber menos grupos, por lo tanto, más alumnos en una sola clase y la incertidumbre de algunas familias que no saben a qué liceo les va a tocar cuando tenían planificado ir a ese. No, pero esto lo que yo vuelvo a la lógica de que un dirigente sindical dice que habló con una familia, que las familias tienen dudas de... o sea, yo en realidad me gustaría hablar con esas familias que tienen dudas, que en realidad no van a tener ninguna interrupción en sus grupos educativos, siempre se ha mantenido. Si no van al Bauzá, podrán ir a otro que está muy cercano, pero no va a haber ningún estudiante que se quede sin un grupo de clase. ¿Pero por qué se eliminan 27 grupos en el Bauzá? Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a la Dirección General de Secundaria, no a mí. Yo estoy en el Ministerio de Educación y Cultura. Desde el Ministerio, ¿qué valoración hay justamente de esta reorganización de grupos, de centros educativos, que bueno, hay como una necesidad de achicar la cantidad de alumnos en los centros en general, pero según los docentes eso haría que los grupos sean más numerosos? Según la dirigencia sindical, que es distinto de los docentes, yo creo que ahí hay una discusión que es, durante mucho tiempo se asumió que los grupos de liceo arrancaban con determinada cantidad y por las ausencias y por los abandonos, los grupos terminaban en menor cantidad. Hoy en día lo que se está haciendo es, a través de determinados análisis y eficiencias, se buscó que en algunos liceos se tengan los grupos adecuados. Acá no es... Yo creo que hay una discusión pública que es a lo que quiere llevar... ¿Hay grupos de 50 alumnos? No me consta que haya grupos de 50 alumnos. No me consta que haya grupos de 50 alumnos. Y si llega a haber alguno, me gustaría saberlo, que lo puede recibir la ANEP y la ANEP tomará las decisiones. Pero no hay grupo de 50 alumnos. Acá la discusión es, no hay ninguna decisión por parte del gobierno de decir que se quede la gente sin clases. Que es a lo que nos quiere llevar a alguna discusión o algún debate público en la educación. Acá no se está violando ningún derecho a la educación. ¿FENAPES miente entonces? Acá yo creo que en muchos casos no solamente algunos dirigentes de FENAPES mienten, sino que llevan la discusión hacia otros puntos que no son el fondo del asunto. Entonces, me parece que acá... ¿En qué concreto miente también para contrastar un poco la información que se maneja? Acá es bien claro. Acá cuando se plantea que hay familias que tienen incertidumbre con respecto a si van a tener grupos, no hay ningún uruguayo en Uruguay que se quede sin grupo de clase. Ningún uruguayo en Uruguay que se quede sin poder ir a clase, sin ir a una escuela, sin ir a un liceo. ¿Y tampoco que las familias comprendan los reclamos de los docentes? Bueno, sí, en algunos casos sí, pero en realidad las familias no las representa un sindicato. Las familias las representan o las familias o con el voto los partidos políticos, pero no un sindicato. En ese caso sería otra la discusión y acá sería bueno que estén representadas otras personas en esta mesa de discusión y no necesariamente o una autoridad o un sindicato. Entonces, yo no podría arrogarme de decir que las familias tienen miedo. No, a mí me gustaría saber por qué algunos dirigentes sindicales todo el tiempo hablan sobre las familias cuando en realidad hoy están haciendo un paro de 48 horas y están dejando a familias sin ir a clases. Pero ahí hay director, hay un problema de diálogo y de el reconocimiento de la legitimidad que el gobierno hace sobre el sindicato, porque el gobierno tiene otra que negociar con FENAPES, que es la autoridad gremial y se supone la legitimidad porque está votada por los docentes. O sea, ¿no se está dando ese diálogo porque ustedes entienden que efectivamente hay un problema de legitimidad en el gremio? No estamos cuestionando la legitimidad del gremio. La discusión es ¿sobre qué discutimos, Alfredo? Si discutimos sobre condiciones salariales o si discutimos sobre política partidaria. Si discutimos sobre condiciones salariales, hay bipartitas. Lo que te acabo de decir, tenemos el mayor aumento salarial en mucho tiempo, en más de 50 años. Estamos llegando este año a casi un 3% de aumento salarial con respecto al 2019. Se han tenido mejoras y de hecho hay una cláusula
específica de Paz que habla que el sindicato no puede hacer reivindicaciones con respecto a lo salarial. ¿Por qué? Porque tuvo muchas mejoras con respecto a lo que se venía dando. En cuanto a discusiones ideológicas o en cuanto a si hay más grupos, menos grupos o algunos aspectos que no afectan ni el trabajo de docentes ni el derecho a la educación de las familias, es cuestión de organización, que eso no le compete al sindicato, salvo al representante que está en el CODICEN. Pero la discusión sobre la calidad de la educación... Pero FENAPES tiene un representante en el CODICEN. Uno de los dos representantes de los trabajadores es de FENAPES. Tiene toda la voz, el voto y toda la participación que quiere hacer. En ese caso, lo discutirá y lo presentará. Después, con respecto a lo demás, nosotros no negamos la legitimidad. De hecho, Cherro tiene bipartitas. Cherro, que es la directora general de enseñanza secundaria, tiene bipartitas en todo momento y tripartitas cuando el Ministerio de Trabajo la convoca. Baroni, en ese sentido, estoy repasando algunas declaraciones de las últimas horas. Se señala, nos sentamos a negociar, todo el año estuvimos intentando negociar de buena fe y sin embargo cuando nos sentamos con las autoridades, las mismas nos dicen no tener elementos de certeza para darnos, no tener un cronograma, no tener la información. Y después cuando vamos a los liceos, nos encontramos esas mismas jerarquías y mandos medios a los liceos avisando el recorte masivo de grupos. Bueno, pero lo que dicen... No, lo que dicen es nos sentamos de buena fe todo el año, nos prometen algo y ¿Pero después quién dice eso? se incumple. Olivera. Olivera, ¿y con quién se sienta a hablar? ¿Con Cherro? ¿Y por qué no está Cherro preguntándole eso? Es Cherro la que tiene que decir si realmente pasan esas cosas o no. No soy yo. A lo que voy es la discusión Claro, acá... pero cuando están esos señalamientos, imagino que tendrá los argumentos para decir... Pero Maggie, son señalamientos que hace... O sea, vos estás teniendo solo una campana ahí. Acá la otra campana que habría que tener es si efectivamente está pasando eso, habría una violación. No me consta. Hay muchos datos que demuestran que tanto el Ministerio de Trabajo, cuando convoca a las dos partes, están las dos partes. Cuando hay que sentarse a hablar con FENAPES, se sienta a hablar con FENAPES. ANEP no niega ni legitimidad ni niega las medidas que pueden ser legítimas o no. En este caso estamos hablando de un paro, que acá estamos discutiendo otras cosas, y me estás trayendo la voz de FENAPES. A mí me gustaría traer la voz de secundaria, que no me compete a mí traerla por un tema de autonomía, pero acá lo que falta es, ¿existe el diálogo? Sí. ¿Hay algunas reivindicaciones que nos parece que no son correctas? No, y es legítimo que eso sea. Acá hay una discusión que a veces sí, con respecto a la opinión pública, hay un tema de legitimidad, es... En Uruguay no gobiernan los sindicatos. En Uruguay gobiernan los partidos políticos electos democráticamente. Después los sindicatos tienen representantes electos democráticamente y por algo son convocados al Ministerio de Trabajo. Pero es un ámbito laboral. El ámbito político, el ámbito de política pública lo llevan adelante los partidos políticos. ¿Ya recibió el oficio de la denuncia? En ningún momento recibí a través de las redes sociales comentarios con respecto a capturas de pantalla de una denuncia penal y después ampliaciones tanto ante la OIT y ante la ONU de denuncias ya existentes con respecto a el gobierno de la educación, porque es una cosa un poco más amplia, que agregan esta información. Esto, en el momento que llegue, yo ya tengo mi asesoramiento, lo analizaremos. Hablar de difamación e injurias habría que ver, como te decía hoy, redes sociales, movilizaciones y toda la retórica violenta. ¿Puede estar pensando en una contrademanda? No, porque me parece que las discusiones políticas, esto no es un liceo. Porque yo entiendo que Olivera, Mandasen y algunos de los otros dirigentes tienen la actitud liceal de que si alguien les dice algo van corriendo a la dirección a decir me habló mal o lo que sea. Acá estamos hablando de gente grande que tiene que tener discusiones políticas y de que en algunos casos, si no le gusta algunos comentarios, habría que atenerse a debates públicos, a discusiones. Ahora, Baroni, pero él mismo dijo sobre acá que lo había bajado un debate público. Que se iban a presentar usted y Mandasen y dijo que Mandasen no debatía. ¿Quién dijo eso? ¿Mandasen? Me acabo de enterar. ¿Qué debate público? No iba a tener un debate y se bajó. Me acabo de enterar. Y aparte otra cosa, no, insisto... Pero usted estaría dispuesto a tener un debate con representantes... Pero no lo voy a hacer en el momento de campaña electoral por las mismas razones que no estoy de acuerdo que hagan un paro en campaña electoral. Porque acá lo que estamos discutiendo es... La gente el 27 de octubre y el 24 de noviembre va a elegir partidos políticos. Y también, en mi caso, lo que pretendo es que estos actores sindicales, que lo único que buscan es poner de rehenes a la población, no tengan decisión de política pública, sino que tengan opiniones como corresponde y nosotros tomaremos las que son convenientes y rechazaremos, las que no son convenientes. Tener debates fuera de campaña electoral, política partidaria, cuando sea necesario. He estado en muchas mesas, he estado en canales, he estado en varios debates, no tengo ningún problema. De hecho, cuando el otro día estuve
en la presentación de las bases programáticas de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, fui la única autoridad que estaba ahí presente. Cuando se paró un funcionario de AFUTU a reclamar que estaba en contra de la Agenda 2030 y varios de los aspectos que estaba planteando Olivera, le empezó a gritar: Olivera, usted no corresponde que diga eso porque no nos representa a todos. Le pidieron que se retire, lo rodearon rápidamente y lo sacaron. O sea, la discusión entre sindicatos me parece bien, con autoridades y en un momento político electoral. A partir de diciembre discutimos todo lo que quieran. Baroni, ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, ¿qué le dicen sus asesores a propósito de esta denuncia en cuanto a cómo podría, bueno, tener consecuencias para usted? Ninguna. Esto es difamación e injurias por hacer una valoración con respecto a una movilización o en este caso una medida de fuerza que en ningún momento yo cuestioné. De hecho, en la declaración lo dice bien claro. Es legítimo que tomen este tipo de decisiones. Yo no comparto y me parece que están poniendo de rehenes a la población y sobre todo a la población más vulnerable. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.